Buenos días de nuevo. Para hoy he preparado un patrón de este cactus. Está realizado con ganchillo y la forma de hacerlo es muy sencilla. El cactus está formado de 4 piezas. Los dos brazos son iguales y la parte de la base nos va a facilitar a sujetarlo en la maceta. El cactus está realizado con ganchillo de 4 milímetros y el tamaño que tiene son 11 centímetros de altura. Y los que veis en el fondo, los dos más pequeños, están realizados con el mismo patrón, pero utilizando diferentes grosores de lana, así que podéis ver diferentes tamaños que tienen. Y el más grande es más complejo y tiene un patrón distinto. Materiales que vamos a necesitar son hilo de algodón o lana, un ganchillo del grosor adecuado para trabajar con el hilo que vamos a utilizar para hacer el cactus, un poco de relleno, aguja para coser lana, una macetita y algo para rellenarla. El cactus tiene 3 partes. Vamos a empezar por la más grande. Así que formamos el primer punto y vamos a hacer 25 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta vamos a hacer 24 puntos bajos, empezando en la segunda cadeneta contando desde el ganchillo. Terminamos la primera vuelta, giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y la segunda vuelta y todas las vueltas pares vamos a tejer de la siguiente manera. Primero hacemos 21 puntos bajos, pero vamos a tejer puntos bajos solamente en la parte delantera del punto de la vuelta anterior. En la parte delantera. ...21 puntos bajos y los 3 últimos tejemos punto raso. En los 3 últimos puntos, también cogiendo solamente la mitad del punto de la vuelta anterior, tejemos punto raso. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y la vuelta número 3 y todas las vueltas impares tejemos 24 puntos bajos. Seguimos tejiendo en la mitad del punto de la vuelta anterior. Y repetimos vuelta número 2 y número 3 hasta tener 10 vueltas. Ahora hay que cortar el hilo
un poco largo para poder coser el lateral y encoger los puntos de la parte superior del cactus. Cortamos el hilo, cerramos el punto y ahora vamos a coserlo. Y ahora vamos a pasar a la hebra por dentro de todos los puntos que salen en la parte superior. Vamos a empezar por el lado contrario en el que está la hebra. Cerramos todo lo que se pueda y ahora vamos a coser el lateral. Para coser el lateral también vamos a coger solamente la mitad del punto de la última vuelta, la parte delantera, y con el punto correspondiente del otro lado. Terminamos de coser y el hilo que nos sobra no lo vamos a cortar porque vamos a aprovecharlo para coser el cactus a la base. Y ahora vamos a hacer los brazos. Los dos brazos son iguales. Vamos a hacer primero 11 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta vamos a tejer 10 puntos bajos, empezando en la segunda cadeneta contando desde el ganchillo. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y la segunda vuelta vamos a empezar con 8 puntos bajos. Los puntos bajos tejemos igual en la mitad del punto de la vuelta anterior, igual que la parte del tronco. Y los dos últimos puntos tejemos punto raso. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. Y ahora vuelta número 3. Primero tejemos 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento 3 veces. Un aumento que son 2 puntos en el mismo. Así que tejemos un punto, otro punto en el mismo. Tenemos un aumento y ahora repetimos. Un punto y 2. Ya tenemos 2 aumentos y una vez más.
y nos quedan 2 puntos, tejemos 2 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y en la vuelta número 4 tejemos 11 puntos bajos y 2 puntos rasos. Cogemos la parte delantera del punto. Y los últimos punto raso. Vuelta número 5, tejemos 13 puntos bajos. Primero subimos un punto de cadeneta y tejemos 13 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y la vuelta número 6 tejemos 11 puntos bajos y 2 puntos rasos. Vuelta número 7, subimos un punto de cadeneta para empezar a la vuelta y tejemos 5 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 veces un menguado. Para menguar el punto, cogemos primero el punto que nos toca, sin sacar la hebra cogemos el punto siguiente, pasamos la hebra por los 2 puntos que hemos cogido y tejemos un punto bajo. Y repetimos. Y un menguado más. Así, de esta manera vamos a menguar los 3 puntos que hemos aumentado en la vuelta número 3. Y los 2 últimos puntos que nos quedan tejemos punto bajo. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y la vuelta número 8 tejemos 8 puntos bajos y 2 puntos rasos. Y ahora cortamos la hebra también un poco larga para poder coser el lateral. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Primero pasamos por dentro de los puntos, empezando por el lado opuesto a la hebra. Cerramos todo lo que se pueda y cosemos el lateral. Cogemos solamente la mitad del punto de la última vuelta y por el otro lado el punto que corresponde.
también dejamos las hebras para poder coser luego los brazos a la parte del tronco. Hacemos otro brazo igual y rellenamos todas las piezas. Y después de rellenar todas las piezas vamos a coser los brazos a la parte del tronco. Y los hilitos escondemos dentro. Y el otro brazo cosemos igual. Podemos coserlo un poquito más arriba o en la misma altura. Y ahora para adornar el cactus podemos hacer alguna flor y coserla. Y otra flor más. Y ahora para tapar la parte de abajo del cactus vamos a hacer una base. Para la base voy a utilizar un hilo de algodón en color marrón. Vamos a empezar con anillo mágico de 8 puntos bajos. La parte de la base voy a trabajar en espiral, así que no voy a cerrar la vuelta, pero para saber dónde empieza y dónde termina voy a poner un marcador. El punto que marca el hilito es el primer punto de la vuelta siguiente. Así que ahora voy a empezar la segunda vuelta. La segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que voy a tejer 2 puntos bajos en cada punto.
llegamos al punto con el marcador, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo debajo del ganchillo. Y vamos a empezar vuelta número 3. El motivo de esta vuelta es un punto y un aumento. Un punto bajo. Y en el siguiente punto dejemos 2 puntos. Y repetimos el motivo, un punto bajo, y en el siguiente punto tejemos 2 puntos. El motivo repetimos siempre 8 veces y aumentamos 8 puntos en cada vuelta. Así que continuamos con la vuelta número 3, que es un punto y un aumento. Y otra vez llegamos al empiece de la vuelta, volvemos a colocar el marcador y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento, que son 2 puntos en el mismo. Y también el motivo repetimos 8 veces. 2 puntos bajos y un aumento. Aunque la base ya puede tapar el agujerito, podemos hacer una o dos vueltas más para poder sujetar bien el cactus en la maceta. Entonces, para seguir vamos a hacer la vuelta número 5. Y el motivo de la vuelta número 5 son 3 puntos y un aumento. Tres puntos y un aumento. El tamaño de la base podemos hacer hasta el tamaño de la maceta que vamos a poner el cactus. Tres puntos y un aumento. Vuelta número 6, el motivo son 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos 4 puntos bajos y un aumento. Y ahora, para terminar la base, vamos a hacer un punto raso y cortamos el hilo, cerramos el punto, vamos a rematar la hebra y la del centro también. Vamos a coser el cactus a la base. Así que colocamos el cactus en el centro. Y escondemos el hilo dentro.
Ya tenemos el cactus terminado.